Antes de que existiera WWE o AEW, durante décadas, la lucha libre femenina fue ignorada, subestimada y muchas veces ridiculizada por el machismo y el rechazo. Durante los años 40, hubo una mujer que gobernó en el ring como nadie, Mildred Burke, considerada como la madre de la lucha libre femenina moderna. Durante más de 15 años, ella fue la campeona mundial femenina y nadie podía igualarla. Luchó contra hombres en una época en la que eso era estrictamente prohibido. En este video descubrirás cómo Mildred cambió para siempre la historia de la lucha libre. La película comienza con una joven Mildred Burke, quien trabaja como mesera en un pequeño restaurante de Ohio. A sus 15 años, tuvo que dejar la escuela tras quedar embarazada. Un día, su esposa la llevó a un evento local de wrestling. Claramente Mildred estaría fascinada. Desde ahí, Mildred supo lo que quería hacer. Días después, mientras trabajaba como de costumbre, apareció un hombre que cambió su vida para siempre, Billy Wolf. ¿Quién es él? Wolf era un promotor de lucha libre con mayor influencia en todo el circuito de los años 30 y 40. Pero no se confundan, él no era un héroe ni nada por el estilo, para nada. Wolf era manipulador, ambicioso y calculador. Su visión no era elevar a las mujeres, sino que más bien era controlarlas como si fueran de su propiedad. Al principio, Wolf se negó a entrenarla, pero la existencia de Mildred fue tanta que al final accedió a darle una oportunidad. Su primera prueba fue contra un hombre, obviamente era para humillar a Burke, pero lo que Wolf no esperaba era que ella ganara, y en ese momento lo entendió todo, de que tenía enfrente a una joya en bruto. Es así como comenzó su entrenamiento al estilo Rocky Balboa. Sus primeros combates fueron contra hombres y no solo los venció, los hizo rendirse. Luego vinieron las mujeres y también las aplastó. El público no podía creerlo. Mildred Burke ya no era solo una estrella, era una fuerza imparable. En esa época, la lucha libre femenina no era parte del espectáculo principal. Las funciones principalmente se hacían en carpas de circo como un acto más de exhibición, y por lo regular, las entradas estaban a $25 o quizás eran centavos. Todo era miel sobre hojuelas para la vida de Mildred, hasta que se da cuenta de que su marido Billy Wolf le fue infiel. Ella al día siguiente le reclamaría por lo que hizo y que jamás lo volviera a hacer. Pero todos sabían cómo era Billy Wolf, un hombre que usaba a las mujeres y tenía como regla que si no te acostabas con él, no podías entrar a negocios de la lucha libre. La luchadora, cuyo nombre es Elvira, le dijo que solo lo hacía para ganarse un lugar en el wrestling. Mildred, con dolor, aceptó sus disculpas. En el camino se hizo su amiga y también se hizo amiga de Mae Young. Al día siguiente, en una fusión de Texas, ganó un combate contra June Byers, pero al final su rival la lesiona gravemente. Por lo tanto no podía competir, y una vez más Wolf la volvió a engañar. Tanto fue su enojo que terminó regresando a la casa de su madre. De vuelta en casa de su madre, Mildred intentaría reconstruir su vida. Buscó trabajo, pero nadie la llamaba, hasta que nuevamente apareció Billy Wolf, diciéndole que tiene una gran oferta para ella, y ese es enfrentarse a la campeona mundial Greg Mortensen. Mildred solo aceptó bajo sus propias condiciones, y para quienes no lo sepan, Greg Mortensen era una leyenda viviente de la lucha libre. A sus 16 años ya era una profesional consolidada. El público la llamaba la mujer eterna, y no era para menos. Greg era una máquina de hacer dinero, dominaba el ring y también dominaba a Mildred. Greg le ganó a Mildred tan solo 16 veces. Mildred era talentosa, fuerte, dura, pero Greg parecía invencible. No fue hasta 1937, ese fue el año en que todo cambió, en el que Mildred se coronó como campeona mundial femenina. Muchos dicen que Billy Wolf movió los hilos, que arregló la pelea para que su esposa Mildred ganara y así controlar el título desde adentro. Después de todo, tenía la fuerza, el carácter y el respaldo de Wolf, pero también tenía los méritos. ¿Cuál será la verdad de todo esto? No tengo idea, pero tan solo piénselo. Un promotor manipulador y una campeona mundial a los 16. Pues sí tiene sentido. Durante uno de esos combates, una niña de 10 años asistió al evento con su padre. Su madre había fallecido recientemente de cáncer y su padre pensó que un poco de lucha libre le restaría el corazón roto. Pero esa noche vio pelear a Mildred Burke y jamás volvió a ser la misma esa niña. Poco a poco, la lucha libre femenina
comenzaba a tomar forma. Lo que antes era solo un acto de circo, ahora se convertiría en una plataforma de impacto. Y entonces otras mujeres comenzaron a aparecer. Mujeres como la fabulosa Mula, Chabela Romero y Irma González. Siendo esta por primera vez, mujeres de todo el país soñaban con ser luchadoras profesionales, inspiradas por Mildred, pero decididas a escribir sus propias historias. ¿Y qué es lo que pensaban los hombres de todo esto? Bueno, aunque el público comenzaba a respetarlas, la mayoría de los hombres en la industria las hacían de menos. Pero la verdad es que yo pienso que muchos de ellos sentían celos, o otros simplemente no podían soportar que una mujer pudiera ser más fuerte, más popular o más respetada que ellos. ¿Machismo? Yo digo que sí. ¿Frágil ego masculino? Pues yo digo que también. Para los años 50, las mujeres ya disfrutaban de los frutos que les dejaba la lucha libre. Después de cada función, muchas se esperaban en hoteles, bebían, jugaban billar y vivían el poco descanso que les dejaba el wrestling. Todos los luchadores, tanto hombres como mujeres, tenían que sellar sus promos antes de subir al ring, bajo la dirección del promotor Jack Pfeffer. Años después, una joven llamada Mary Edison decidió perseguir su sueño de convertirse en luchadora. Fue directo a Billy Wolf con la esperanza de que él le abriera las puertas, pero Mary no accedió a acostarse con él, y aunque eso le costó oportunidades, aún así logró vivir su sueño de ser luchadora, aunque estuvo relegada a la media cartelera. Un día, ella recibió una llamada de que su padre había muerto. Desesperada, fue con Wolf y le pidió un adelanto de su paga para viajar al funeral, pero Wolf no sintió empatía por su muerte, y eso fue la gota que derramó el vaso. Mary explotó, lo maldijo, pero Wolf no le importaría. Pero después pronto llegaría una nueva figura aún más oscura que él, la fabulosa Mula, la mujer que le arrebataría a Wolf el control del wrestling femenino, pero lo haría con métodos aún más oscuros. No solo repitió lo que Wolf había hecho, lo llevó al más allá. Se convirtió en la figura más poderosa del wrestling femenino, pero su poder estaba cimentado en una red de explotación y sexualización de sus propias luchadoras. Durante años, Wolf y Mildred dominaron el negocio, pero hasta 1952, después de tantas infidelidades, abusos y traiciones, Mildred se cansó y se separó oficialmente de Wolf, pero Wolf no iba a dejarla ir tan fácil. Congeló a Mildred de mapa usando sus contactos en la NWA y hizo que no la dejaran aparecer en varias funciones. Solo gracias a Jack Pfeffer, ella consiguió algunas presentaciones. Poco antes del divorcio, el hijo de Wolf confesó que estaba enamorado de Mildred. Wolf, en un ataque de furia, lo bofeteó. Más tarde, los cuatro iban a cenar en un restaurante, pero en vez de comida hubo golpes. Billy Wolf golpeó brutalmente a Mildred en público. Su hijo intentó defenderla, pero terminó pagando los platos rotos. Durante una función de lucha libre, se enfrentaban Gladys Gillem y June Byers. Todo iba bien hasta que June lanzó a Gladys fuera del ring con tanta fuerza que esta cayó mal y comenzó a convulsionar frente al público. La llevaron de inmediato al hospital, pero ya era demasiado tarde. Gladys murió a causa de sus heridas. La noticia fue un golpe directo para todos, incluso para Wolf, y eso se convirtió en una furia, ya que al final su propio hijo pagó los platos rotos. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para Wolf. El poder que una vez tuvo se desmoronaba, la presión, los escándalos, las traiciones, vendió su casa, perdió influencia y lo peor para él, muchas mujeres comenzaron a unirse a Mildred Wolf. A pesar de haber sido vetada de la NWA, Mildred aún era una líder. En una lucha histórica a 2 de 3 caídas, Mildred ganaría ese último combate, manteniendo su legado intacto, con varias mujeres apoyándola y con el respeto del público. Aunque en la vida real, ese combate quedó sin un resultado claro. Fue despojada de su título, y June Byers fue declarada como la nueva campeona, ya que la pelea fue cortada por desacuerdos de que Mildred no se negó a reconocer a Byers como la campeona mundial femenina, pero la NWA, influenciada por Wolf y otros promotores, le entregaron el título a June. Entonces Mildred comenzó a viajar por el mundo para seguir luchando para poder sobrevivir, pero ya era demasiado tarde, ya que Wolf la había dejado en bancarrota, y lo que alguna vez fue gloria, ahora tenía que luchar para sobrevivir, sin dinero, sin derechos y obligada a viajar con un guardaespaldas. En 1956, Mildred Wolf se vio obligada a retirarse oficialmente. Con lo poco que le quedaba, fundó su propia formación de lucha libre. Fundó la World Women's Association of Wrestling, una organización que le dio visibilidad y respeto a la lucha libre femenina en todo el mundo. Fue una pionera en llevar la lucha libre femenina a Japón, México y Sudamérica. Formó y entrenó a decenas de luchadoras que continuaron su legado.
entre ellas a las futuras estrellas que formarían las bases de las empresas japonesas y americanas. Hasta su muerte, siguió defendiendo la causa de la lucha. Después de ver esta película, solo puedo decir algo, que no es solo una historia sobre lucha libre, sino que es una historia sobre la resistencia, sobre mujeres que lo dieron todo en un mundo que les dio muy poco a cambio. Me gustó mucho que la actriz que interpretó a Mildred Burke no solo logró transmitir la fuerza física de Mildred, sino que también su cansancio emocional, sus traumas y su determinación silenciosa. Cada mirada de ella en el ring decía más que 1000 líneas de diálogo. Lo que más me impacta del personaje de Billy Wolf es que su poder no venía de puños, sino que más bien venía de influencia. Es el tipo de antagonista que no solo rompe las reglas, sino que las diseña a su favor. Su relación con Mildred fue una mezcla de amor, poder y traición, y verlo caer fue algo poético, fue algo hermoso. Y yo sé que más de uno le gustó ese tipo de final. Niéguemelo. Ahora quisiera hablar sobre la figura de June Myers, que fue una de las figuras más complejas, y June representa ese tipo de luchadora que, aunque es talentosa, termina beneficiándose de un sistema podrido. Me gustó mucho que la actriz, es decir, la luchadora que se llama Camille, que está en AEW, creo que sigue en AEW, o no sé si sigue ahí en AEW, pero me gustó mucho que ella haya interpretado a June Myers porque ella tiene esa superioridad, tiene esos músculos y ese aire de yo pertenezco aquí, que incomoda bastante, pero que también se respeta por la técnica que fue en el ring. Y la verdad está muy bien ejecutado en pantalla que ella haya obtenido el papel de June Myers. Ahora quiero hablar sobre el personaje de Mae Young y Elvira. Estas dos fueron el corazón y alma del elenco secundario, en mi opinión. Mae Young es fuego puro, energía, irrelevancia y corazón de luchadora, y me gustó bastante porque representa ese lado humano. Tanto también como Elvira me gustó mucho su personaje, es la típica amiga que pasa por lo mismo, pero nunca pierde la empatía. Ambas portaron calidez y recordaron que en medio del machismo y la manipulación existía también la sororidad. Y volviendo a ver el reparto de todas las que interpretaron a cada personaje en esta película, noté que hubo una esencia muy ausente en esta película, y esa fue la fabulosa Mura, que iba a ser interpretada por Mickie James, pero al final de cuentas, viendo otra vez la película, no apareció, o al menos es lo que yo veo, porque en el reparto dice que Mickie James iba a ser Mula, pero al final de cuentas no pasó. Quizás hubiera sido algo bastante polémico en cierto punto que Mickie James hubiera interpretado a Mula, porque pues por lo regular ella pues no tiene nada que ver, pero pues en sí en esta película cada personaje aquí tiene heridas que algunas son visibles y otras no, pero lo que los une a todos es que en el ring o fuera de él todos estaban luchando por algo, y esta película me dejó con una mezcla de admiración, tristeza y rabia por lo que vivieron estas mujeres. No solo fue un espectáculo, fue hecho real, fue lucha real, fue historia, fue revolución, y gracias a Mildred Burke, hoy muchas de ellas pueden subirse al ring sin tener que bajar la cabeza. Por lo tanto, yo a esta película le doy el sello de mega combo de palomitas, porque la verdad es una película que recomiendo bastante verla para aquellos que son fans del wrestling. Creo que es un tema bastante interesante de hablar. Después de una historia tan intensa como la de Mildred Burke, quizás te preguntes dónde está la ligereza. En mi video anterior hablé sobre Lucas y Porky, dos íconos de los Looney Tunes que entre persecuciones absurdas y bromas visuales nos recordaban que a veces para resistir el mundo también hay que saber reírse de él. Así que si quieres ver el otro lado de la moneda, una historia muy distinta pero igual de poderosa, te invito a ver esa historia.